Al regresar de mi viaje de negocios, me sorprendió encontrar la casa vacía. Solo había una nota abandonada por mi esposo y mi suegra. Encárgate de esa vieja chocha. Nos fuimos de vacaciones. Al leer la nota, corrí a la habitación de la abuela de mi esposo, y la encontré postrada en la cama, casi muriendo. Justo cuando intentaba llevarla al hospital, abrió los ojos y dijo, «Ayúdame a vengarme, ellos no tienen idea de quién soy en realidad». Poco después, mi esposo y mi suegra regresaron de sus vacaciones y gritaron de terror ante la escena en la casa. El único sonido que rompía la quietud de esa noche era el traqueteo de las ruedas de mi maleta sobre el áspero cemento del patio. Alba suspiró largamente, intentando sacudirse el cansancio acumulado sobre sus hombros. Su cuerpo, adolorido y magullado tras 6 horas de viaje desde la provincia, se sentía a punto de romperse. A pesar de que este viaje había sido especialmente agotador física y mentalmente, la idea de ver el rostro de Ricardo, su esposo, quien la recibiría al menos con un vaso de agua caliente o una mínima sonrisa, era la pequeña fuerza que la mantenía en pie. Su reloj marcaba un poco más de las 11 de la noche. La casa, que siempre debía tener la luz del porche encendida, estaba sumergida en una oscuridad total, como una masía abandonada durante años. Alba buscó a tientas en su bolsillo la llave de emergencia que siempre llevaba. Se sintió extraña. Su suegra, doña Remedios, que vivía con ellos, siempre la regañaba si olvidaba encender la luz del porche por motivos de seguridad. Pero esa noche, una sombra impenetrable envolvía toda la humilde casa. El clac de la llave al girar en la cerradura resonó con un sonido metálico y agudo. Luego, las bisagras de la puerta chirriaron al abrirse. El aire rancio de una casa que no había sido ventilada en todo el día le picó la nariz. Se mezclaba con un tenue olor a polvo. No se percibía el aroma de la comida, ni el ruido del televisor que Ricardo solía dejar encendido a todo volumen. Tampoco se escuchaban los regaños de doña Remedios. Alba tanteó la pared en busca del interruptor del salón. La luz blanca del fluorescente parpadeó varias veces antes de iluminar la habitación desordenada. Los cojines del sofá estaban tirados en el suelo, las bolsas de patatas fritas esparcidas sobre la mesa, y una hilera de tazas sucias abandonadas. Alba negó con la cabeza en silencio. Estaba acostumbrada a esa escena. Como no era que compaginaba el trabajo con el cuidado del hogar, a menudo tenía que limpiar el desorden que su marido y su suegra dejaban. Pero la quietud de esa noche era diferente. Alba llamó a su marido con la voz ligeramente ronca. No hubo respuesta. Llamó a doña Remedios. Solo silencio. Se dirigió a la cocina con paso pesado, esperando encontrarlos cenando o al menos alguna señal de vida. La mesa estaba completamente vacía. Ni siquiera había un cubrecenas. Solamente había una hoja de papel blanco, sujeta por un salero para que no se volara. El corazón de Alba empezó a latir con violencia. Se acercó y tomó el papel. La mala letra de Ricardo era inconfundible. Al lado, con una caligrafía más rígida y formal, estaba la letra de doña Remedios. Mientras Alba leía frase por frase, sintió que la sangre se le helaba. El mensaje era muy breve, pero cortante. Era como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Escribieron que necesitaban unas vacaciones para despejarse. Se habían ido de viaje juntos, y no querían ser molestados, ordenándole a Alba que cuidara bien de la vieja chocha de la habitación de atrás. Las piernas de Alba se debilitaron. Arrugó el papel en su puño. Las lágrimas que había estado conteniendo amenazaron con desbordarse, pero no había tiempo para llorar. Su mente se dirigió inmediatamente a la única persona mencionada en la carta. La abuela Angustias. La abuela de su marido, que había estado paralizada por un derrame cerebral, y padecía demencia durante los últimos 3 años. Si Ricardo y doña Remedios se habían ido desde la mañana, significaba que la abuela Angustias había estado sola en la casa todo el día, sin comer ni beber. El agotamiento se transformó instantáneamente en pánico. Alba arrojó su maletín al suelo y corrió hacia la habitación trasera, donde doña Remedios había confinado a la abuela Angustias. La puerta de la abuela estaba herméticamente cerrada. Al abrirla, un hedor a orina y humedad golpeó su olfato. La habitación era estrecha y solo contenía un catre viejo y una cómoda de plástico chirriante. No había ni una ventana abierta. Sobre un colchón delgado y amarillento, un cuerpo esquelético yacía débilmente. El aspecto de la abuela Angustias era lamentable. Tenía los ojos cerrados, la boca ligeramente entreabierta, y respiraba con dificultad y espaciadamente. La piel arrugada estaba seca, mostrando signos de deshidratación severa. Alba se arrodilló junto al catre. Le tomó la mano fría. Sentía que su corazón se rompía en pedazos. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con su propia madre o abuela? Ricardo era su nieto biológico, y doña Remedios su nuera. Pero trataban a esta anciana peor que a una mascota.
Alba corrió inmediatamente a la cocina y regresó con un vaso de agua caliente y una cuchara. Con manos temblorosas, levantó suavemente la cabeza de la abuela y deslizó lentamente un poco de agua en sus labios agrietados. La abuela tosió débilmente, pero luego, por reflejo, tragó el agua con avidez. Alba continuó dándole cucharadas de agua, llorando en silencio. Una vez que la respiración de la abuela se estabilizó un poco, Alba se apresuró a buscar un barreño con agua caliente y una pequeña toalla. Limpió el rostro y el cuerpo de la abuela, pegajosos de sudor y suciedad. Luego, buscó ropa de casa limpia en la pila de ropa sin planchar, y le cambió la ropa maloliente. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero Alba hizo todo con destreza. La culpabilidad la invadió. No debió haber ido al viaje de negocios. Debió haber sabido que dejar a la abuela Angustias con Ricardo y doña Remedios era una decisión fatal. Aunque Alba había sido quien cuidaba de la abuela, tenía que trabajar para ganar dinero porque Ricardo se negaba a tener un trabajo estable. Alba miró el rostro anciano con profunda lástima. Arregló el cabello blanco y revuelto de la abuela. En su interior, Alba tomó una firme decisión. No importaba si Ricardo se enfadaba. Llevaría a la abuela Angustias al hospital esa misma noche. Su estado era demasiado grave para ser atendido en casa. Alba buscó su móvil en el bolsillo de su ropa para pedir un taxi por internet, pero justo cuando intentaba levantarse, una mano delgada como una rama seca pero sorprendentemente fuerte, la agarró por la muñeca. Alba se sobresaltó y se giró. Vio que los ojos de la abuela Angustias estaban completamente abiertos. No eran los ojos vacíos y confusos de una paciente con demencia. La mirada era penetrante, enfocada y llena de conciencia total. La mirada era tan fría y profunda que parecía emanar una fuerza oculta. Alba se quedó paralizada en su sitio. El shock le impedía hablar. La abuela Angustias, que hasta ahora solo había farfullado sonidos incomprensibles, de repente movió los labios. La voz que salió ya no era un murmullo débil, sino un susurro firme y autoritario. La abuela Angustias le dijo que no la llevara al hospital. Le pidió a Alba que la ayudara a vengarse, ya que Ricardo y doña Remedios no sabían quién era ella en realidad. Alba sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En medio de la noche tranquila, sentía que estaba frente a una extraña, no a la abuela Angustias que conocía. Alba, todavía paralizada, miró a la abuela Angustias con incredulidad, tratando de entender lo que acababa de pasar. La abuela Angustias, diagnosticada con demencia severa y parálisis por un derrame cerebral leve por el médico del barrio, ahora la miraba con ojos de halcón. La fuerza con la que la abuela la sujetaba por la muñeca era increíblemente fuerte. No era la fuerza de una anciana moribunda. Alba contuvo el aliento, tratando de calmar su corazón que latía frenéticamente. Con voz temblorosa, preguntó si la abuela estaba realmente consciente o si ella estaba alucinando por el cansancio. Pero la abuela Angustias, en cambio, le ordenó cerrar la puerta con llave y correr bien las cortinas. Aunque su voz era áspera, la orden era tan absoluta que Alba la siguió por reflejo, sin replicar. Una vez que la puerta estuvo cerrada, la abuela Angustias señaló una esquina de la habitación. Era justo debajo de la vieja cómoda de plástico, donde Alba guardaba habitualmente la ropa limpia de la abuela. Con una respiración todavía pesada pero regular, la abuela le indicó a Alba que moviera la cómoda y levantara una tabla del suelo de madera que era de un color ligeramente diferente. Alba dudó por un momento, pero la mirada apremiante de la abuela la obligó a moverse. Con la poca fuerza que le quedaba, Alba empujó la cómoda de plástico. Debajo se reveló un suelo de madera cubierto por una gruesa capa de polvo. Alba inspeccionó el suelo y encontró una tabla ligeramente suelta. La levantó con la punta de la llave de la casa. Al levantar la tabla, se reveló un pequeño espacio debajo del suelo. Era un compartimento secreto del que Alba no tenía ni idea. Dentro del hueco oculto había una caja de madera tallada, pequeña, y de aspecto antiguo, con hermosos grabados, contrastaba fuertemente con los muebles viejos de la habitación. La abuela Angustias le hizo un gesto a Alba para que le acercara la caja. Con manos temblorosas, Alba le entregó la caja. La abuela la abrió con dedos todavía rígidos pero decididos. Dentro había varias botellas pequeñas que contenían un líquido oscuro y algunas pastillas que no parecían medicamentos de farmacia comunes. La abuela bebió uno de los líquidos de un trago, sin agua. Cerró los ojos por un momento y reguló su respiración. Pasaron unos minutos en un silencio sofocante. Lentamente, el color regresó al rostro pálido de la abuela. Su respiración se hizo más larga y tranquila. Cuando la abuela Angustias volvió a abrir los ojos, intentó incorporarse por sí misma. Alba intentó ayudarla por reflejo, pero la abuela levantó la mano, indicando que podía sola, y efectivamente, la anciana se sentó erguida sobre el colchón delgado. Su postura era completamente diferente. Ya no era una espalda encorvada y débil.
La abuela miró fijamente a Alba, y esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa de gratitud, pero a la vez de profunda amargura. La abuela comenzó a hablar con una dicción clara y un lenguaje organizado, ya no con el murmullo de un dialecto incomprensible. Se presentó de nuevo, no como la abuela Angustias con demencia, sino como una mujer con control total de su conciencia. Explicó que los últimos 3 años de parálisis y demencia habían sido una gran farsa, una prueba diseñada por ella, para ver el verdadero rostro de sus descendientes. Dijo que se había hecho pasar por débil e indefensa, para saber quién la cuidaba con sinceridad y quién solo deseaba su muerte por la herencia. Las lágrimas corrieron por los ojos de Alba. Al escuchar esa confesión, la abuela continuó hablando con voz de creciente indignación. Reveló que Ricardo y doña Remedios intencionalmente le daban muy poca comida, y a menudo le daban comida podrida cuando Alba no estaba en casa. Su objetivo era simple y cruel: hacerla morir lentamente de desnutrición sin dejar rastros visibles de violencia, para poder apoderarse rápidamente de la escritura de propiedad de la casa y de otros activos que creían que aún le quedaban. Alba se tapó la boca con la mano, ahogando un sollozo. Su corazón se encogió de dolor. Se sintió traicionada. Durante todo ese tiempo, había enviado casi el 70% de su sueldo mensual a Ricardo para los supuestos medicamentos caros de la abuela, dietas especiales y alimentos nutritivos. Ricardo siempre decía que el costo del cuidado de la abuela era exorbitante. Resultó que ese dinero nunca llegó a la abuela. Ricardo y su madre usaban el dinero ganado con el sudor de Alba para sus propios lujos. Mientras tanto, la abuela se estaba muriendo de hambre en esa sofocante habitación trasera. El agotamiento y la tristeza dieron paso a una ira que empezó a arder en el pecho de Alba. Se sintió estúpida por haber confiado tan fácilmente en su marido. La abuela Angustias vio la conmoción de las emociones en el rostro de Alba, estiró la mano y le apretó el hombro con firmeza. Le dijo que no tenía por qué sentirse culpable. Alba era la única razón por la que ella seguía viva, y aún no los había destruido a todos. Alba era la única persona sincera. Y la abuela le pidió a Alba que la ayudara a levantarse. Alba la ayudó y se sorprendió por la firmeza con la que el cuerpo delgado se sostenía. La abuela caminó hacia la pared donde estaba colgado un viejo póster de calendario descolorido. Tanteó un área específica detrás del calendario y presionó un punto oculto tras el papel pintado despegado. Se escuchó un sutil ruido mecánico, como si un sistema hidráulico se estuviera moviendo. Alba abrió los ojos de par en par al ver cómo una parte de la pared de la habitación se deslizaba lentamente hacia un lado. Detrás de la pared de aspecto endeble, se escondía una pequeña habitación que no tenía nada que ver con el estado de la vieja casa. Estaba fresca por el aire acondicionado automático, limpia y llena de pantallas de monitor brillantes. Era una sala de control. Alba entró con cautela. Sus ojos recorrieron la habitación secreta. Las paredes estaban llenas de grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban cada rincón de la casa: el salón, la cocina e incluso el patio delantero. Incluso los archivos de grabación de voz estaban guardados meticulosamente. La abuela Angustias se sentó en una cómoda silla de oficina frente a los monitores. La luz azul de las pantallas iluminaba su rostro, haciéndola parecer una comandante de guerra en lugar de una anciana frágil. Se giró hacia Alba y le dijo con una voz terriblemente fría que vieran la verdad juntos. Pulsó algunos botones y la pantalla principal reprodujo la grabación de esa misma mañana, antes de que Ricardo y doña Remedios se fueran. Alba vio a su marido y a su suegra contando dinero mientras se reían. Era el dinero que ella les había dado para los gastos de ese mes. La abuela miró a Alba con fijeza, y dijo que el verdadero juego acababa de empezar. Alba permaneció inmóvil, de pie frente a las grandes pantallas que llenaban la pared de la habitación secreta. La luz azulada de las pantallas se reflejaba en su rostro bañado en lágrimas, pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia ardiente. La abuela Angustias movió el ratón con calma, y seleccionó un archivo de video de hacía 2 semanas. Era el día que Alba había ido a la empresa para la reunión mensual. La pantalla mostraba el salón que Alba limpiaba a diario. En la grabación, doña Remedios estaba cómodamente sentada, comiendo patatas fritas y viendo la televisión. En cambio, la abuela Angustias estaba sentada en una silla de ruedas en la esquina de la habitación, mirando fijamente por la ventana. De repente, doña Remedios se levantó del sofá con cara de fastidio. Se acercó a la abuela Angustias y, sin previo aviso, pateó con fuerza las ruedas de la silla de ruedas, haciendo que la abuela se sacudiera violentamente. La boca de doña Remedios se movía rápidamente, soltando juramentos horribles que quedaron perfectamente grabados por el micrófono de alta sensibilidad oculto. Doña Remedios maldecía a la abuela, llamándola una carga molesta que solo gastaba dinero. Incluso se veía cómo escupía en el plato de la abuela y la obligaba a comerlo. Alba se tapó la boca con la mano,
tratando de no gritar de horror al ver la crueldad de su suegra, que siempre se mostraba amable delante de los vecinos. Alba sentía una opresión en el pecho, como si el oxígeno en la habitación se hubiera agotado. Nunca había imaginado que la mujer que ella respetaba como a su propia madre fuera capaz de hacer algo tan horrible a una anciana indefensa. La abuela Angustias no dijo nada, pulsó otro botón y el video cambió. Esta vez, era una grabación de hacía 3 días, justo cuando Alba se había ido de viaje de negocios. El video mostraba a Ricardo entrando en casa. Pero no estaba solo. Le seguía una joven, vestida elegantemente y muy maquillada. Alba la reconoció vagamente. Era Vanessa, una amiga de la infancia que Ricardo le había presentado como una prima lejana. Estaban sentados muy cariñosamente en el sofá del salón, de una manera que era demasiado íntima para ser primos. Ricardo sonreía ampliamente, con el brazo alrededor del hombro de Vanessa. Una risa que Alba casi nunca había escuchado cuando estaba con él. Su conversación se escuchaba con claridad y le desgarró el corazón a Alba. Vanessa le preguntó a Ricardo cuándo se iba a divorciar de su esposa campesina. Ricardo encendió un cigarrillo y respondió con calma. Dijo que solo tenía que aguantar un poco más. Explicó claramente su plan. Todavía necesitaba a Alba como una máquina de hacer dinero. Ricardo llamó a Alba una vaca estúpida y sumisa. Dijo que tan pronto como la vieja chocha, la abuela Angustias, muriera, y la herencia de la casa estuviera en sus manos, echaría inmediatamente a Alba de la casa, y se casaría con Vanessa. Los dos se rieron a carcajadas, imaginando la vida de lujo que tendrían sobre el sufrimiento de Alba y la muerte de la abuela. Vanessa incluso preguntó si la medicina que Ricardo estaba poniendo en la bebida de la abuela estaba funcionando. Ricardo respondió que la dosis, lenta pero segura, se la llevaría al otro mundo en el transcurso de esa semana. El mundo de Alba se vino abajo en un instante. Sus piernas ya no podían sostener su cuerpo y se desplomó sobre la fría alfombra. Todos sus sacrificios durante 5 años de matrimonio parecían haberse desvanecido. Había trabajado día y noche, haciendo horas extra hasta enfermar. Había evitado comprarse ropa nueva para poder comprarle a Ricardo zapatos de marca. Todo el esfuerzo por mantener esa casa había sido para ser tratada como una vaca. Su amor había sido traicionado de la manera más cruel. Ricardo no era solo un marido vago, sino un monstruo que estaba asesinando a su propia abuela y planeando la ruina de su esposa. El dolor en el corazón de Alba se transformó lentamente en un bloque de hielo frío y duro. Sus sollozos cesaron. Se secó bruscamente las lágrimas de las mejillas. La abuela Angustias giró su silla de oficina para encarar a Alba. No le ofreció palabras dulces de consuelo, pues sabía que Alba no necesitaba compasión. La abuela le preguntó con voz firme, ¿has visto suficiente evidencia? Le preguntó si estaba lista para dejar de ser una víctima y convertirse en actriz en esta farsa. Alba levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre ahora brillaban con una nueva resolución. Se levantó, se alisó la ropa y miró a la abuela Angustias directamente a los ojos. Con voz firme y sin la menor vacilación, Alba respondió que estaba lista. No iba a permitir que se salieran con la suya tan fácilmente. Estaba dispuesta a hacer lo que la abuela le pidiera para hacerles pagar por sus actos malvados. La abuela sonrió con satisfacción. Extendió la mano, y Alba estrechó firmemente la mano arrugada. Un acuerdo tácito se había forjado entre las dos mujeres más heridas de esa casa. De repente, el timbre de la puerta, conectado al interfono de la habitación secreta, sonó. La abuela miró el reloj de pared. Eran un poco más de las 12 de la noche. Dijo que había llegado el invitado de honor. La abuela pulsó un botón para abrir la puerta principal remotamente desde la sala de control, y le pidió a Alba que recibiera al visitante y lo trajera aquí. Alba salió de la habitación de la abuela, y cruzó el salón oscuro y silencioso hacia la entrada. Un elegante sedán negro brillante estaba estacionado en el estrecho patio de la casa. El sonido del motor era suave, casi inaudible. Un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con un traje, salió del coche. Llevaba un maletín de cuero de aspecto caro. Detrás de él, 2 hombres corpulentos, vestidos de negro, bajaron del coche y se apostaron firmemente a ambos lados. Alba abrió la puerta de par en par. El hombre de traje se inclinó respetuosamente ante Alba y preguntó cortésmente: ¿Se encuentra dentro la presidenta Angustias de la Vega? Alba se sintió momentáneamente confundida por el nombre Presidenta Angustias de la Vega, pero rápidamente se dio cuenta de que ese era el verdadero nombre o título de la abuela Angustias. Alba los guió al interior. El hombre de traje se dirigió con seguridad a la habitación trasera, como si conociera de memoria la disposición de la casa. Cuando el hombre entró en la habitación secreta y vio a la abuela Angustias sentada erguida en la silla, se inclinó inmediatamente con una profunda reverencia. Era una muestra de extrema deferencia.
Se presentó como el licenciado Ortiz, el abogado personal de la abuela y jefe del equipo legal del conglomerado de empresas de su propiedad. Alba estaba estupefacta. La abuela no era simplemente una persona adinerada, sino la cabeza de un poderoso imperio. Esa noche, en la pequeña habitación detrás de la pared, comenzó a gestarse un plan colosal. Se intercambiaron documentos, se discutieron estrategias. Y el destino de Ricardo y doña Remedios estaba siendo reescrito por las manos que ellos consideraban débiles. En el chalet de lujo ubicado en la ladera de una fresca montaña, el sol brillaba intensamente. Ricardo estaba recostado en una tumbona junto a la piscina privada, disfrutando de un zumo de naranja frío. Llevaba puestas unas gafas de sol de última moda, que acababa de comprar el día anterior con la tarjeta adicional de Alba. A su lado, doña Remedios estaba ocupada subiendo fotos a sus redes sociales del paisaje y de la comida gourmet dispuesta en la mesa, para presumir ante sus amigas del club social de lo bien que vivía. Vanessa, que también los acompañaba en las vacaciones, se reía alegremente mientras nadaba. De hecho, todos esos gastos habían sido pagados con el sudor y las lágrimas de Alba. Su estado de ánimo estaba en su punto álgido. Se sentían como reyes y reinas. Ricardo revisaba su móvil de vez en cuando. No para preguntar por su esposa o su abuela, sino para mirar el saldo de la cuenta bancaria que había desviado subrepticiamente. Pensó que había ganado. En su mente, la vieja chocha no había comido ni bebido en 2 días, por lo que ya estaría muriendo o muerta, y su estúpida esposa, Alba, estaría en pánico, lidiando sola con el cuerpo. Ricardo sonrió con astucia. Imaginó lo fácil que sería vender la casa que heredaría. Ya se había puesto en contacto con un agente inmobiliario conocido, prometiéndole una gran comisión. Lo que no sabía era que el título de propiedad que tenía era en realidad una copia falsificada, que la abuela había cambiado hacía años. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de ese chalet, la casa de Ricardo estaba llena de actividad, no de risas. Desde la madrugada, un camión grande estaba estacionado frente a la casa. No era el camión de mudanzas de Ricardo, sino un camión para cargar las pertenencias basura de Ricardo y doña Remedios. Alba trabajaba con rapidez y eficiencia, asistida por el equipo que el licenciado Ortiz había traído. Metieron la ropa de mal gusto de doña Remedios, la colección de zapatos malolientes de Ricardo, y todos los muebles baratos que doña Remedios había comprado, en grandes bolsas de plástico negras. Esas pertenencias no serían guardadas, sino donadas a instituciones benéficas o desechadas, según las instrucciones de la abuela. Alba sentía una sensación extraña al ver cómo la casa en la que vivía se vaciaba lentamente, pero el alivio que sentía era mucho mayor. Cada vez que metía una pertenencia de Ricardo en una bolsa de plástico, sentía que se quitaba un gran peso de encima. El licenciado Ortiz supervisaba meticulosamente el proceso. También había traído un equipo de interioristas que transformarían la casa por completo en un corto periodo de tiempo. La abuela Angustias, que acababa de terminar de bañarse, y vestía ropa de casa limpia y digna, estaba sentada en una silla de ruedas. No por parálisis, sino para conservar energía. Daba instrucciones, deseando que la casa volviera a ser como era en sus años de juventud y poder, y que fuera limpiada de todo rastro de la holgazanería de su nieto. El licenciado Ortiz se acercó a Alba con una carpeta gruesa. Le explicó la verdadera situación de la propiedad de los bienes. Resultó que la casa y el terreno circundante habían sido transferidos hacía mucho tiempo a nombre de la Fundación de Caridad de la abuela. Por lo tanto, legalmente, ni Ricardo ni doña Remedios tenían derecho a heredar esa propiedad. Incluso el coche que Ricardo se había llevado de vacaciones era un coche de alquiler a largo plazo a nombre de la empresa, y el licenciado Ortiz había cancelado unilateralmente el contrato esa mañana. Alba escuchaba atentamente la explicación. Admiraba la sabiduría de la abuela, que había previsto y preparado incluso el peor escenario con su familia. A medida que avanzaba la tarde y la casa estaba medio vacía, empezando a ser amueblada con muebles nuevos, mucho más elegantes, provenientes del almacén de la empresa de la abuela, Alba procedió a ejecutar la siguiente fase del plan. La abuela le indicó a Alba que enviara un mensaje a Ricardo. Alba tecleó el mensaje en su móvil con manos firmes. La frase era corta y estaba diseñada para provocar la naturaleza de Ricardo. Alba escribió que la abuela no respiraba desde hacía 1 hora, que su cuerpo estaba frío y rígido, y que estaba demasiado asustada para estar sola en casa. Alba preguntó qué debía hacer y le rogó a Ricardo que volviera pronto. Alba pulsó el botón de enviar y dejó el móvil sobre la mesa. Esperaron pacientemente, y la abuela Angustias también miraba la pantalla del móvil. Después de 1, 2, 5 minutos, el móvil vibró. Había una respuesta de Ricardo. Alba abrió el mensaje y lo leyó en voz alta, para que la abuela y el licenciado Ortiz
pudieran escuchar. La respuesta de Ricardo era algo que uno no esperaría de un ser humano con conciencia. Ricardo le escribió a Alba que no se pusiera nerviosa, y que no hiciera escándalo llamando a los vecinos. Le ordenó que envolviera el cuerpo de la abuela en cualquier tela y lo dejara en la habitación. Ricardo se excusó diciendo que su asunto de negocios aún no había terminado y que solo podría volver en 2 días. Al final del mensaje, Ricardo añadió que no volviera a llamar porque la señal allí era mala. El licenciado Ortiz sacudió la cabeza, visiblemente asqueado por el contenido del mensaje. La abuela Angustias simplemente resopló. Su expresión era inexpresiva, pero sus ojos ardían. Para la abuela, ese mensaje era el último clavo en el ataúd del futuro de Ricardo. Ya no había ninguna duda en destruir a su propio nieto. Alba respondió con una frase de doble significado. Escribió: «De acuerdo, cariño. Me encargaré de todo aquí. Nos vemos entonces». Alba dejó el móvil. Su rostro ahora estaba frío, sin rastro de tristeza. Se giró hacia el licenciado Ortiz y asintió firmemente. La transformación de la casa continuó de manera aún más agresiva. Las alfombras polvorientas fueron retiradas y reemplazadas por alfombras gruesas y lujosas. Las cortinas viejas fueron descolgadas y sustituidas por elegantes cortinas de seda. Las paredes sucias fueron repintadas rápidamente con pintura de secado rápido y sin olor. En menos de 24 horas, la casa humilde, oscura y lúgubre, se había transformado en una residencia de lujo que emanaba un aura de autoridad. Esta ya no era la casa de Ricardo el desempleado. Este era el alojamiento temporal de la presidenta Angustias de la Vega, una magnate que había resucitado de la muerte. Y en esta casa, el escenario del juicio final para Ricardo y doña Remedios estaba perfectamente preparado. Alba miró la puerta principal, imaginando el rostro de asombro de su marido más tarde. Esperaba ansiosamente que llegara ese día. Esa mañana, la luz del sol que se colaba por las rendijas de las ventanas de la casa de Alba se sentía diferente a lo habitual. Normalmente, la luz solo revelaba motas de polvo flotando en el salón desordenado y lleno de trastos inútiles de doña Remedios. Pero hoy, la luz iluminaba una actividad frenética y asombrosa que cambiaba por completo el ambiente de la casa. Desde que el primer camión había llegado al amanecer, la casa parecía haber sido invadida por un ejército de hormigas disciplinadas. Bajo la dirección del licenciado Ortiz, que era taciturno pero extremadamente eficiente, docenas de trabajadores con uniformes pulcros se movían con rapidez y sin hacer ruido. No solo estaban limpiando, sino borrando rastros. Las huellas de la vagancia de Ricardo, las marcas de la codicia de doña Remedios, y los rastros de dolor que se habían adherido a las paredes de la casa durante años, estaban siendo arrancados de raíz. Alba se quedó en un rincón de la habitación, observando cómo el viejo sofá con el relleno saliendo, el lugar donde Ricardo fumaba y holgazaneaba, era levantado por 2 trabajadores corpulentos y cargado en el camión de la basura. Una extraña satisfacción se extendió por el pecho de Alba al ver desaparecer ese objeto. El sofá era un testigo mudo de la frecuencia con la que la habían regañado por tardar en traer el café, y de la frecuencia con la que había visto a su marido durmiendo profundamente cuando ella tenía que ir a trabajar temprano. Después del sofá, le tocó el turno a la estantería de mal gusto llena de porcelana falsa de doña Remedios. Doña Remedios se enorgullecía mucho de ese mueble. Aunque el contenido eran solo imitaciones baratas, a menudo se jactaba ante los invitados. Una vez que se llevaron la estantería, Alba sintió que el salón se había duplicado de repente. Era como si la casa hubiera estado asfixiándose por la basura visual durante mucho tiempo, y por fin estuviera respirando. Junto con la transformación física de la casa, un cambio aún más sorprendente se estaba produciendo en la habitación trasera. La abuela Angustias, conocida por los vecinos como una anciana maloliente y lamentable, estaba experimentando una asombrosa metamorfosis. El licenciado Ortiz había contratado a una estilista personal y una diseñadora de vestuario que solo trabajaban para la alta sociedad. Ahora, en la habitación limpia y con olor a lavanda recién instalada, la abuela Angustias estaba sentada frente a un gran espejo nuevo. Alba casi no la reconocía. El cabello blanco de la abuela, que solía estar revuelto, ahora estaba peinado en un estilo moderno, elegante y ordenado. Esto revelaba la línea de su cuello, donde aún quedaba algo de su belleza juvenil. Su rostro arrugado había sido perfilado con un maquillaje sutil pero fuerte, cubriendo la palidez de su enfermedad y acentuando su majestuosa mandíbula. Ya no llevaba el viejo camisón lleno de manchas de comida. El cuerpo de la abuela estaba ahora cubierto por un moderno traje de seda de la más alta calidad. El color oscuro del vestido le confería un aire de elegancia. Un anillo de esmeralda verde brillaba intensamente en su dedo anular, a juego con el broche en su pecho. No eran las joyas de imitación de doña Remedios, sino joyas reales que podrían valer el precio de 10 casas en ese barrio. Cuando la abuela se levantó y se miró en el espejo,
Su postura era perfectamente erguida. El viejo bastón de madera fue desechado y reemplazado por un bastón de plata con la cabeza de un dragón tallada. Parecía más un accesorio de poder que una ayuda para caminar. Alba miró a su suegra con respeto y asombro. Lo que tenía delante ya no era la abuela Angustias. Era la verdadera reina de los negocios, la presidenta Angustias de la Vega. Por la tarde, después de que la casa fuera redecorada con muebles de estilo minimalista de lujo traídos directamente del almacén privado de la presidenta Angustias, Alba fue llamada al salón. Sobre la reluciente mesa de mármol negro, se habían desplegado varios documentos importantes preparados por el licenciado Ortiz. Alba se sentó frente a la abuela y el abogado. El licenciado Ortiz le entregó a Alba un bolígrafo de oro. El primer documento era la demanda de divorcio. Alba no pudo ocultar la sensación de temblor al leer el título del documento. Durante años, la palabra divorcio había sido para ella una pesadilla aterradora. Era algo vergonzoso que su familia le había inculcado que tenía que soportar. Pero hoy, al recordar la firma de Ricardo y su crueldad, el documento parecía ser su billete a la libertad. Alba respiró hondo y se serenó. Luego grabó su firma sobre el sello. Su caligrafía era firme, sin el menor atisbo de duda. El segundo documento era mucho más grueso. Eran los poderes y la documentación de transferencia de la gestión de la Fundación de Bienestar Social, propiedad de la presidenta Angustias. La abuela explicó que ya estaba demasiado mayor para ocuparse de las operaciones detalladas, y que necesitaba a alguien con un corazón de oro y una honestidad absoluta para continuar con su legado. No confiaba en sus propios hijos ni nietos, pero sí en Alba. Alba rechazó cortésmente, sintiéndose inadecuada para una responsabilidad tan grande. Pero la abuela tomó firmemente la mano de Alba. La mirada de la abuela se suavizó, llena de profunda confianza. Dijo que la inteligencia se puede aprender, pero un corazón verdadero es un regalo raro. Alba finalmente asintió y firmó los documentos. En ese momento, la identidad de Alba cambió. Ya no era una nuera a la que se podía pisotear, sino la persona de confianza de una de las mayores magnates del país. Por la noche, la preparación del escenario final había concluido. La casa ahora parecía un vestíbulo de hotel de 5 estrellas. Cuadros abstractos y artísticos colgaban de las paredes, y una hermosa araña de cristal colgaba del techo del salón. Donde antes había suelo de baldosas de cerámica rotas, ahora había una gruesa y suave alfombra persa. Todas las pertenencias personales de Alba habían sido trasladadas a la habitación de invitados, que se había transformado en un lujoso dormitorio principal. En cambio, las habitaciones que Ricardo y doña Remedios usaban estaban vacías. Era como si se enfatizara que ya no tenían cabida en esa casa. Los trabajadores ya se habían ido, y quedaba otro tipo de silencio. Era un silencio lleno de expectación, como la calma antes de una gran tormenta. Cuando la noche envolvió la urbanización, Alba apagó todas las luces principales, sumiendo la casa en una profunda oscuridad. Solo las luces indicadoras de los aparatos electrónicos parpadeaban débilmente. Según el plan, debían hacer que Ricardo y su séquito pensaran que la casa aún estaba de luto o vacía. Alba se sentó en un sofá individual junto a la abuela Angustias, que estaba sentada en silencio en un suntuoso sillón en el centro del salón. En la oscuridad, Alba podía escuchar el fuerte latido de su propio corazón. No por miedo, sino por la adrenalina que se disparaba. Imaginó los rostros de Ricardo, doña Remedios y Vanessa cuando entraran. Imaginó su arrogancia desmoronándose. El licenciado Ortiz y los 2 robustos guardaespaldas personales estaban de pie como estatuas en los rincones oscuros de la habitación. Eran casi invisibles, pero su presencia daba a Alba una enorme sensación de seguridad. La abuela Angustias le susurró a Alba, recordándole que mantuviera la calma y actuara según lo habían ensayado. La voz de la abuela era muy fría y cortante, como un bisturí. Dijo que esa noche sería la lección más valiosa para su nieto ingrato. Una lección que nunca olvidarían en la vida. Alba asintió en la oscuridad. Apretó sus manos sudorosas, tratando de sacar valor de la figura de la anciana a su lado. Afuera, el canto de los grillos resonaba, acompañando su espera. El tiempo parecía pasar muy lentamente. Cada momento era doloroso y a la vez emocionante. Alba respiró hondo, reafirmándose con el olor a perfume caro que ahora llenaba la casa. Estaba lista para recibir a los invitados no invitados. Estaba lista para poner fin a su propio sufrimiento esa noche. Cuando las manecillas del reloj marcaron las 10 de la noche, se escuchó el familiar sonido de un motor de coche que se acercaba. Era el SUV que Ricardo había alquilado. El sonido del motor era un poco áspero, porque Ricardo era un conductor que no sabía cuidar los vehículos. El coche se detuvo justo frente a la puerta principal de la casa. Los faros del coche atravesaron la oscuridad del patio, barriendo la pared frontal de la casa,
que ahora estaba pintada de un elegante color gris. Pero Ricardo y sus acompañantes parecían demasiado cansados, o no lo suficientemente inteligentes como para notar el cambio de color de la pintura en medio de la noche. Se escuchó el fuerte golpe de las puertas del coche al cerrarse, seguido de risas que rompieron la quietud de la noche. Sentada en el salón oscuro, Alba aguzó el oído. Pudo escuchar la voz chillona de doña Remedios quejándose. Doña Remedios se quejó de lo agotador que había sido el viaje de vuelta por el tráfico y de lo hambrienta que estaba. Gritó a Ricardo que abriera la puerta rápidamente porque quería ducharse y comer. Entonces se escuchó la voz melindrosa de Vanessa, que intervino diciendo que le dolían los pies por llevar tacones todo el día. Vanessa preguntó con tono burlón. «La vieja de verdad está muerta, ¿verdad? No quiero ver un cadáver al entrar». Ricardo se rió. Su risa sonaba muy irritante para Alba. Ricardo le aseguró a su amante que, incluso si no estaba muerta, probablemente estaría agonizando, y que simplemente la tirarían en el hospital general. Se acercaron a la puerta principal. El sonido de sus pasos, arrastrando bolsas de la compra y maletas, sonaba pesado. Alba sintió que la mano de la abuela Angustias le daba un ligero golpecito en el brazo. Era la señal para prepararse. La cerradura giró ruidosamente. Ricardo parecía tener problemas para meter la llave debido a su impaciencia. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. El viento nocturno entró, trayendo consigo el olor a sudor rancio de los tres que acababan de regresar de sus vacaciones. Entraron en el salón completamente oscuro. Ricardo tanteó la pared en busca del interruptor de la luz. En el lugar donde siempre había estado. Se quejó de que Alba no había encendido la luz del porche y la insultó, llamándola estúpida por no poder hacer ni siquiera las tareas de la casa correctamente. «Alba, ¿dónde estás? Enciende la luz. Me muero de hambre». Ricardo gritó con un tono muy arrogante. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en la pared. Doña Remedios también gritó el nombre de Alba, acusando a su nuera de estar durmiendo perezosamente. Vanessa se quejó de que la casa se sentía muy escalofriante y que olía demasiado a perfume para ser una casa con un muerto. Ricardo finalmente encontró la ubicación del interruptor de la luz. Sin dudarlo, pulsó el botón. ¡Clac! El candelabro de cristal en el centro de la habitación se encendió instantáneamente, llenando todo el espacio con una luz dorada brillante y cálida. La luz lo reveló todo en un instante. La escena que se desplegó ante sus ojos era demasiado impactante, surrealista y horrible para sus almas pecadoras. Por eso, su primera reacción fue congelarse antes de gritar. ¡Ah! Doña Remedios gritó histéricamente, agarrándose el pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, a punto de salirse de sus órbitas. Vanessa chilló y retrocedió, chocando con Ricardo y haciendo que casi se cayeran. Ricardo se quedó con la boca abierta. Su rostro se puso tan pálido como si un fantasma le hubiera chupado toda la sangre. Sus gritos no eran porque hubieran visto un fantasma o un cadáver putrefacto. Por el contrario, gritaron de terror ante el lujo desconocido, y la figura que debería haber sido débil e indefensa, que ahora parecía una parca majestuosa. Ante ellos, el espacio que habían dejado sucio y desordenado se había transformado en un pequeño palacio. Ya no había un sofá viejo ni polvo. Todo brillaba, estaba limpio, y parecía caro. Pero lo que casi les detuvo el corazón fue la escena en el centro de la habitación. Allí estaba sentada la abuela Angustias en un sillón europeo antiguo de respaldo alto cubierto de terciopelo rojo. La mujer a la que habían dejado morir sin una gota de agua ahora estaba sentada con las piernas elegantemente cruzadas. Su mirada era penetrante, y sus labios mostraban una mueca escalofriante. En su mano derecha sostenía una taza de porcelana fina, de la que salía vapor aromático de té. A su izquierda y derecha, dos guardaespaldas vestidos de traje negro, altos como gigantes, estaban de pie. Estaban con los brazos cruzados sobre el pecho, con una expresión amenazante e inexpresiva. Y al lado de la abuela Angustias estaba Alba. La esposa que solía recibirlos en un viejo camisón ahora se veía completamente diferente. Alba llevaba un vestido largo color crema, que le caía bellamente sobre el cuerpo, a juego con un hijab del mismo color, pulcramente arreglado. Su rostro estaba limpio y lleno de vida, y lo que más aterrorizaba a Ricardo era que su rostro era frío. No había sonrisa de bienvenida, ni miedo, ni sumisión. Alba los miró a los tres como si fueran suciedad pegada a sus zapatos. «¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma!», gritó doña Remedios, señalando a la abuela Angustias con un dedo tembloroso. Se desplomó en el suelo, sin importarle las bolsas de la compra que cayeron. Vanessa se escondió detrás de Ricardo, agarrando fuertemente su ropa. Ricardo trató de recobrar el sentido, frotándose los ojos varias veces, deseando que fuera una pesadilla o una alucinación por el cansancio de conducir. Pero el aroma a jazmín,
y el aire frío del aire acondicionado en su piel le confirmaron que era la realidad. La abuela Angustias bajó lentamente la taza de té sobre la mesa de mármol. El sonido fue silencioso, pero resonó fuertemente en el silencio sofocante. Miró a doña Remedios, que estaba en el suelo. Abuela Angustias, ¿eh? La voz era pesada y majestuosa. No se parecía en nada a la voz de la abuela con demencia que solían escuchar. Si fuera un fantasma, doña Remedios, te habría arrastrado al infierno en el momento en que cruzaste esta puerta. Ricardo se atrevió a hablar, aunque su voz era tartamuda y quebradiza. Ah, abuela, ¿qué es todo esto? ¿Por qué la casa está así? ¿De dónde sacaste este dinero? Ricardo se giró hacia Alba, buscando a un chivo expiatorio. Alba, ¿qué has hecho? ¿Vendiste la tierra a escondidas? ¿Con quién te has confabulado para hacer esto? Ricardo intentó gritar para ocultar su miedo. Era su viejo truco para intimidar a su esposa, pero esta vez, el grito no funcionó. Alba no bajó la cabeza por miedo. En cambio, dio un paso adelante y miró a su marido directamente a los ojos. Cállate, Ricardo, Alba dijo con voz tranquila pero firme. No te atrevas a alzar la voz delante de la dueña de esta casa. ¿Dueña? Ricardo estaba confundido. Miró los muebles lujosos, los guardaespaldas, y finalmente su mirada se posó en el licenciado Ortiz, que salía de la oscuridad del rincón, con una carpeta. El licenciado Ortiz se ajustó las gafas y miró a Ricardo con desprecio. Buenas noches, señor Ricardo y doña Remedios, dijo el licenciado Ortiz con calma. Soy el licenciado Ortiz, jefe del equipo legal del Grupo Alcázar y representante legal de la presidenta Angustias de la Vega, a quien ustedes llaman abuela Angustias. Ella es la propietaria legítima de todos los bienes que ustedes han disfrutado, y también la dueña de la empresa para la que el señor Ricardo trabajaba como empleado de logística. Silencio. El silencio se apoderó del ambiente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. La mandíbula de Ricardo cayó. Los ojos de doña Remedios se abrieron tanto que se veían las venas rojas. Vanessa soltó lentamente la ropa de Ricardo que estaba agarrando. Sus mentes superficiales no podían procesar esa gigantesca información. La vieja chocha a la que habían torturado, alimentado con sobras y deseado su muerte, era la presidenta de un conglomerado de empresas, su fuente de dinero y una magnate. Madre. Tartamudeó doña Remedios, y las lágrimas de horror comenzaron a acumularse en sus ojos. Madre, pensamos que se iba a morir. Nosotros solo queríamos unas pequeñas vacaciones. La abuela Angustias se rió. Una risa seca y sin humor. Se levantó de la silla, apoyándose en su bastón de plata, y se acercó lentamente a su nuera, que estaba desplomada en el suelo. Es una lástima, doña Remedios. La abuela Angustias se inclinó hacia el rostro aterrorizado de doña Remedios y susurró. Parece que incluso la muerte se sintió asqueada por vuestras acciones. Por eso me devolvió aquí para limpiar la basura de mi casa. La abuela se irguió de nuevo y los miró a los tres con una mirada ardiente. Y esta noche, esa limpieza comienza. La tensión en el salón era palpable, como si el aire se hubiera comprimido, haciendo pesada la respiración de todos los presentes. Ricardo estaba inmóvil, con el rostro enrojecido por una explosión de rabia, vergüenza y miedo que había reemplazado a la palidez. La confesión de la abuela Angustias, la presidenta, de que ella era la dueña de todo, destrozó el orgullo masculino de Ricardo. Ricardo siempre se había jactado de ser el cabeza de familia, el único heredero, y un hombre de éxito que trabajaba en un gran corporativo. Pero con una breve frase de la anciana sentada frente a él, toda su ilusión de éxito fue derribada sin piedad. Ricardo se sintió despojado y desnudo de todo su falso orgullo frente a su esposa, a quien siempre había despreciado. Ricardo reunió el poco valor que le quedaba. Pensó que no debía perder la compostura. Su mente astuta intentaba encontrar un resquicio lógico. Señaló al licenciado Ortiz con un dedo índice tembloroso, luego a la abuela Angustias. Su voz se elevó, tratando de dominar la situación como solía hacer con Alba. Ricardo gritó que todo era un fraude. Acusó a Alba de haber manipulado a su abuela, ya con demencia, para que firmara documentos falsos. Ricardo insistió en que la abuela Angustias era solo una jubilada común que vivía de la pensión de su marido, y que no podía ser dueña del gran corporativo para el que él trabajaba. Amenazó con llamar a la policía para denunciar al licenciado Ortiz por falsificación de documentos y secuestro de ancianos. La abuela Angustias no respondió, simplemente sorbió tranquilamente su té. Sus ojos agudos observaban el comportamiento de su nieto como un científico que observa una rata de laboratorio asustada. Fue el licenciado Ortiz quien se adelantó con calma, abrió la carpeta de cuero que sostenía, y sacó un documento grueso con el logotipo oficial del Grupo Alcázar. Con un tono profesional y sereno,
El licenciado Ortiz comenzó a leer los hechos que habían estado ocultos. Explicó que la razón por la que Ricardo había podido trabajar como empleado senior en el equipo de logística de la empresa no se debía a su rendimiento laboral mediocre o a su genialidad. Ese puesto había sido otorgado hace 5 años por instrucción directa de la presidenta Angustias de la Vega, la accionista mayoritaria, para que su nieto pudiera tener un trabajo y mantener a su familia. Ricardo se quedó con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Esa verdad lo golpeó más fuerte que una bofetada física. Recordó lo orgulloso que estaba cuando fue contratado en esa empresa, y con qué frecuencia se jactaba ante Alba de ser una pieza clave de la compañía. Resultó que solo era un enchufado. Era solo un parásito pegado al gran árbol, gracias a la compasión de su abuela. Vanessa, que estaba de pie detrás de Ricardo, comenzó a darse cuenta de la verdad de la situación. Su ojo experto en juzgar la riqueza comenzó a detectar las señales de peligro. Al ver a la abuela Angustias, los guardaespaldas y el lujo de la habitación, se dio cuenta de que Ricardo era solo un peón insignificante sin valor. Su mano, que había estado agarrando el brazo de Ricardo, se soltó lenta pero completamente. Vanessa retrocedió un paso, tratando de poner distancia entre ella y el barco que se hundía. Alba observó el movimiento de Vanessa con el rabillo del ojo. Sintió un profundo asco al ver cuán frágil era la lealtad construida sobre la base material. Alba miró a Ricardo, que todavía intentaba negarlo. Alba habló con voz suave pero punzante. Le preguntó a Ricardo si recordaba el bono de fin de año que le había comprado a Vanessa un coche el mes pasado. Alba le informó que ese bono era en realidad un pequeño dividendo de las acciones de la fundación que debían haber ido a la cuenta de la abuela, pero que Ricardo había malversado falsificando una firma. El rostro de Ricardo se puso aún más pálido. Uno por uno, sus crímenes estaban siendo expuestos. De repente, el silencio de la habitación fue interrumpido por el sonido continuo de notificaciones de móvil. El sonido provenía del bolsillo del pantalón de Ricardo. Ding, 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 ding. El sonido que solía encantarle cuando le llegaban mensajes de sus amigos, ahora sonaba como una campana de la muerte. Ricardo metió la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacó su smartphone. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de correos electrónicos y mensajes de texto que habían llegado simultáneamente. Ricardo leyó la primera notificación. Era un correo electrónico oficial del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. El título estaba en negrita y mayúsculas. Notificación de despido disciplinario. El corazón de Ricardo se detuvo. Abrió el correo electrónico. El contenido especificaba que el señor Ricardo había sido despedido con efecto inmediato debido a la evidencia de malversación de fondos de la empresa e incumplimiento grave del código ético. Todos los beneficios de la empresa, como el coche, el portátil y el seguro de salud, fueron retirados a partir de ese momento. Antes de que Ricardo pudiera asimilar la noticia, otra notificación apareció en la aplicación bancaria de su móvil. Un mensaje de texto del banco le informaba que su cuenta principal, cuenta de ahorros y tarjetas de crédito habían sido congeladas a petición de las autoridades legales en relación con cargos de blanqueo de dinero y malversación. Ricardo intentó abrir la aplicación de banca móvil con dedos sudorosos. Falló. Acceso denegado. Intentó de nuevo. Todavía denegado. Saldo. 0 euros. Acceso bloqueado. En un instante, Ricardo, que se creía rico, se convirtió en un mendigo sin un solo euro que gastar. Doña Remedios, que vio el rostro de su hijo volverse cadavérico, también entró en pánico. Le arrebató el móvil a Ricardo y leyó la pantalla. Sus ojos se abrieron por el horror, y un grito se ahogó en su garganta. Su riqueza, el dinero que ella adoraba y que era su Dios, había desaparecido en un instante. Sin dinero, doña Remedios se sintió insignificante. Miró a la abuela Angustias con ojos suplicantes, buscando un poco de compasión, pero la mirada de la abuela Angustias era tan fría como el hielo del Ártico. Ella dijo que solo estaba recuperando lo que era suyo. Había dejado que los ratones royeran su granero durante mucho tiempo, y era hora de cerrar el granero con llave. Vanessa, ahora segura de que Ricardo estaba completamente arruinado y sin futuro, buscó una forma de escapar. Se giró hacia la salida, tratando de escabullirse silenciosamente mientras la atención de todos estaba en Ricardo. Pero sus pasos se detuvieron cuando uno de los robustos guardaespaldas se movió y bloqueó la salida con su pecho musculoso. Vanessa miró hacia arriba aterrorizada. Alba habló desde atrás. Le dijo a Vanessa que no se apresurara, que el espectáculo aún no había terminado. Alba dijo que Vanessa también era parte de esta feliz familia, y que debía compartir las consecuencias. Vanessa estaba acorralada, su rostro pálido. Se dio cuenta de que estaba metida en un problema mucho más grande que un simple adulterio. Ricardo cayó de rodillas sobre la lujosa alfombra. Sus piernas ya no podían sostener su cuerpo sin fuerzas.
El móvil se le cayó de la mano y golpeó el suelo. Miró fijamente al frente, sin comprender. Su mundo se había derrumbado en una sola noche. Sin trabajo, sin dinero, sin coche, sin casa, todo su orgullo se había desvanecido. Frente a él, Alba estaba de pie, erguida, hermosa y digna. La mujer que él consideraba débil ahora tenía completamente su destino en sus manos. El karma no llegó lentamente, sino como un tsunami que arrasó con toda la arrogancia que alguna vez existió. La atmósfera del salón se convirtió ahora en un escenario de drama triste. Ricardo, que lo había perdido todo, seguía arrodillado en el suelo con la cabeza gacha. A su lado, doña Remedios comenzó a sollozar. No eran lágrimas de arrepentimiento sincero, sino lágrimas de pánico por la pobreza y el sufrimiento inminentes. Doña Remedios gateó hasta los pies de la abuela Angustias, intentando tocar el borde de su elegante traje de seda. Suplicó el perdón con palabras incoherentes, mencionando el vínculo de sangre y los recuerdos de la infancia de Ricardo. Se excusó diciendo que había cometido un error, que solo se había dejado llevar por las emociones, y que el diablo la había incitado a cometer actos malvados. Madre, por favor. Ricardo es tu nieto favorito. No hagas esto, madre. ¿Dónde vamos a vivir? No nos eches, doña Remedios suplicó, derramando lágrimas de cocodrilo que manchaban sus mejillas con el maquillaje corrido. La abuela Angustias retiró su pierna, evitando el toque de doña Remedios como si su mano transmitiera una plaga. El rostro de la abuela no mostraba ninguna emoción, solo un profundo disgusto. Dijo en voz baja pero penetrante. ¿Dónde estaba ese amor familiar cuando intentasteis matarme de hambre hace 2 días? ¿Dónde estaba ese amor cuando pateaste mi silla de ruedas? La abuela afirmó que no tenía una nuera llamada Doña Remedios, ni un nieto llamado Ricardo. Habían muerto para ella en el momento en que decidieron matarla lentamente. De repente, Ricardo levantó la cabeza, sus ojos rojos y llenos de locura. Se giró hacia Vanessa, que estaba temblando en un rincón, vigilada por un guardaespaldas. Desesperado, Ricardo comenzó a buscar a un chivo expiatorio para salvarse. Señaló a Vanessa y gritó que toda la idea había sido de esa mujer. Ricardo se excusó diciendo que Vanessa lo había incitado a quedarse con la herencia, que ella le había dicho que no le diera comida a la abuela, y que había envenenado su mente. Ricardo intentó desviar la responsabilidad, esperando que la abuela se ablandara si culpaba a una intrusa. Todo es culpa de esa mujer, abuela. Ella sedujo a Ricardo. Ella le dijo a Ricardo que fuera malo contigo. Ricardo en realidad te ama. Ricardo gritó sin vergüenza. Vanessa se quedó con los ojos abiertos al escuchar la acusación. Su miedo se transformó en una rabia defensiva. No quería ir a la cárcel sola ni ser castigada por culpa de este perdedor en bancarrota. Vanessa gritó, contrarrestando la acusación de Ricardo al exponer un secreto aún mayor. Gritó que Ricardo era un gran mentiroso. Vanessa reveló que Ricardo y doña Remedios habían planeado todo desde el principio. Vanessa incluso expuso el secreto más oscuro que habían estado ocultando meticulosamente. «¡Mientes! No confíe en él, presidenta». Vanessa gritó histéricamente, señalando a Ricardo y doña Remedios. «Esos dos compraron drogas ilegales. Ellos ponían sedantes de alta dosis en el té de la abuela todas las mañanas para que durmiera y se debilitara más. Yo solo fui con ellos de vacaciones. Ellos son los asesinos». Intentaron matarla lentamente por sobredosis de drogas para que pareciera que había muerto por causas naturales. La confesión de Vanessa explotó como una bomba en la habitación. Alba estaba conmocionada. Sabía que eran malos, pero nunca imaginó que serían tan crueles como para darle veneno o drogas ilegales a una anciana. El rostro de la abuela Angustias se endureció. Su mandíbula estaba apretada, conteniendo la indignación creciente. El licenciado Ortiz, que hasta ahora había estado tranquilo, asintió y dio una señal. «Es suficiente». La voz del licenciado Ortiz cortó el alboroto, levantó la mano. «La confesión ha sido grabada. También hemos asegurado la evidencia de la CCTV sobre la administración de drogas. Esto es más que suficiente». El licenciado Ortiz pulsó un botón en su móvil. La puerta lateral que conectaba el salón con el garaje se abrió. 3 agentes de policía en uniforme inmaculado entraron con paso firme. Resultó que habían estado esperando allí, escuchando toda la conversación como testigos directos. Los rostros de Ricardo y doña Remedios se pusieron inmediatamente blancos, como si la sangre se les hubiera escurrido del cuerpo. No esperaban que esto fuera un simple juicio familiar, sino un juicio legal real. Los policías actuaron de inmediato y con rapidez. Un agente leyó a Ricardo y doña Remedios sus derechos como acusados. Los cargos aplicados eran muy complejos: intento de asesinato con fines de apropiación de bienes, abandono de personas mayores, malversación de una gran suma de dinero de la empresa, y abuso de drogas ilegales. El policía sacó unas esposas de metal que brillaban fríamente bajo el candelabro de cristal.
El clic de las esposas al cerrarse en las muñecas de Ricardo se escuchó muy dolorosamente. Ricardo intentó resistirse, forcejeando como un loco. Gritó que esa era su casa, la herencia de su abuelo, y que la policía no tenía derecho a arrestarlo. Pero la policía lo controló fácilmente, y lo empujó contra la pared. Doña Remedios se tiró al suelo, rodando y gritando histéricamente, negándose a ser esposada. Era como una niña haciendo una rabieta. Pero esta vez, nadie la consoló. Una agente de policía la levantó con firmeza y le puso las esposas. Vanessa tampoco pudo escapar. Aunque se convirtió en una testigo clave que reveló el crimen, fue arrestada como cómplice por saber del crimen, no evitarlo y disfrutar de sus resultados. Vanessa sollozó. Su maquillaje corrido la hacía parecer un payaso triste. Alba observó la escena con emociones encontradas. Había un inmenso alivio, pero también la amargura de ver la destrucción de la familia que una vez deseó que fuera su paraíso. Alba caminó hacia la pila de bolsas de la compra y maletas que Ricardo y doña Remedios habían traído. Allí también había una gran bolsa de plástico negra con su ropa sucia de las vacaciones. Alba tomó la bolsa de basura. Se acercó a Ricardo, que estaba indefenso en manos de la policía. Con una mirada fría e inexpresiva, Alba lanzó la bolsa de ropa sucia directamente a la cara de Ricardo. La bolsa golpeó la cara de Ricardo, haciéndole tambalearse hacia atrás. «Lleva esta basura contigo y vete», Alba dijo en voz baja pero con firmeza. «No dejes nada en mi casa. A partir de este momento, no sois nada. Ni marido, ni suegra, ni familia. Sois solo extraños que se quedaron aquí temporalmente». Ricardo miró a Alba con ojos llenos de odio y desesperación. Intentó escupirla. Pero uno de los guardaespaldas personales de la abuela rápidamente golpeó la cara de Ricardo, girándole la cabeza. La policía sacó a los tres de la lujosa casa. Los gritos y maldiciones de doña Remedios resonaron hasta que fueron metidos en el coche patrulla con las luces intermitentes. Alba se quedó en el umbral, mirando el convoy de coches de policía que se alejaba, llevándose consigo su pasado. Respiró hondo, inhalando el aire nocturno que ahora se sentía mucho más fresco y limpio. La pesada carga que había oprimido su corazón durante 5 años se había desvanecido en un instante. Detrás de ella, la abuela Angustias seguía sentada en su trono, bebiendo su té frío. La anciana esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa de victoria. La justicia se había servido en su propio salón. Esa noche, la gran casa volvió a ser silenciosa. Pero no era un silencio escalofriante, sino una quietud pacífica. Era el comienzo de una nueva vida para Alba y la vieja reina. El tiempo pasó lento y dolorosamente para aquellos que habían caído de la Torre de Marfil. Habían pasado 3 meses desde la impactante redada en la lujosa casa de la abuela Angustias. El proceso legal contra Ricardo y doña Remedios se llevó a cabo con mucha severidad. Gracias al competente equipo de abogados del licenciado Ortiz y a las pruebas irrefutables presentadas por Alba, ambos se vieron envueltos en múltiples y graves cargos. Pero antes de que se dictara la sentencia de prisión, tuvieron que pasar por un período de libertad condicional, con la obligación de comparecer regularmente ante el Departamento de Libertad Vigilada, sin estar encarcelados. El tribunal confiscó sus pasaportes y documentos de identidad, y bloqueó todas sus transacciones financieras. Debido a razones administrativas de hacinamiento en las cárceles, no fueron puestos tras las rejas por el momento. Pero la vida que vivían fuera de la cárcel era mucho más horrible que cualquier infierno que pudieran imaginar. Sin un céntimo de dinero, sin un hogar donde quedarse, y sin medio de transporte, Ricardo y doña Remedios se convirtieron en completos indigentes en la ciudad donde vivían. Los amigos del club social de doña Remedios, que antes elogiaban sus bolsos de imitación de marca, ahora bloqueaban su número de teléfono. Los parientes lejanos a los que Ricardo solía presumir de su falso éxito ahora cerraban sus puertas, temiendo ser implicados en el caso de malversación de fondos del gran corporativo. Vanessa, la amante que se convirtió en testigo clave y denunciante, se libró de una pena de prisión severa, pero su vida se hizo añicos. Su rostro fue noticia en la prensa local como la amante cómplice en un intento de asesinato. Fue despedida de su trabajo, desalojada de su apartamento de alquiler, y ahora había desaparecido en algún lugar con la vergüenza que la perseguiría de por vida. Esa tarde, el sol era muy abrasador, quemando la carretera de asfalto, y el espejismo se elevaba en el aire. Bajo el alero de una tienda de electrónica cerrada en una concurrida avenida, 2 personas estaban acurrucadas sobre cartones viejos. Eran Ricardo y doña Remedios. Su apariencia era completamente diferente a la de hace 3 meses. Ricardo, que antes vestía camisas impecables y olía a perfume caro, ahora llevaba una camiseta vieja con agujeros bajo las axilas y pantalones vaqueros manchados de barro y tierra. Su cabello estaba desaliñado, su rostro cubierto por una barba áspera y sin afeitar,
y su piel estaba quemada por el sol y curtida. Doña Remedios a su lado se veía aún más lamentable. La mujer que antes no podía vivir sin maquillaje espeso y pintalabios rojo, ahora se veía vieja y marchita. Su cabello, que comenzaba a encanecer, estaba revuelto, y su rostro estaba sucio con el polvo de la calle y cubierto de profundas arrugas. La ropa que llevaba era la única que tenía. Olía rancio por no haber sido lavada después de días durmiendo en la calle. Los dos miraban fijamente el tráfico congestionado. El estómago les rugía ruidosamente, pidiendo comida. Desde la mañana, no habían comido nada más que agua del grifo de un templo cercano. El hambre ya no era una simple molestia, sino un dolor que les retorcía las entrañas y les mareaba la cabeza. El conflicto entre madre e hijo estalló por un asunto trivial. Ricardo vio los restos de una fiambrera que un transeúnte acababa de tirar en un cubo de basura cercano. Sin vergüenza ya, el instinto de supervivencia de Ricardo se impuso. Corrió a pasos pequeños y rebuscó en la basura, encontrando media ración de arroz con caldo y huesos de pollo, a los que aún les quedaba algo de carne. Ricardo inmediatamente se llevó el tesoro a su cartón. Pero doña Remedios, que también estaba hambrienta, lo vio con ojos salvajes y arrebató la fiambrera de las manos de Ricardo. Una vergonzosa pelea estalló en la calle. Ricardo intentó recuperar el arroz restante de las manos de su madre. Tira y afloja. Se insultaron cruelmente. Algo que una madre y un hijo no deberían hacer. Doña Remedios gritó que ella lo había parido, y que tenía derecho a comer primero. Ricardo gritó que todo ese karma les había llegado por culpa de su madre codiciosa, que le había dicho que no le diera de comer a la abuela. La fiambrera se rompió. El contenido se esparció por el pavimento sucio y polvoriento. Ahora, los dos miraban el arroz mezclado con arena en silencio. Doña Remedios sollozó y golpeó débilmente el pecho de Ricardo. Ricardo empujó a su madre, haciéndola caer. Se agarró la cabeza con frustración. Su dignidad ya no existía. Se habían convertido en la burla de los transeúntes. Algunas personas incluso los grabaron con sus móviles, riéndose con burla. Los reconocieron como la familia que se había vuelto viral en las redes sociales por ser ingratos con su abuela. Ricardo se cubrió el rostro de vergüenza. El calor en sus mejillas no era por el sol, sino por la humillación de ser expuesto en público. En medio de esa desesperación, un sedán negro brillante y reluciente se acercó lentamente a través del tráfico congestionado frente a ellos. El coche se veía muy elegante, contrastando con el polvo y la miseria de donde estaba Ricardo. La ventanilla trasera del coche bajó lentamente. A través de la rendija, se vio el rostro de una joven muy hermosa. Llevaba un hijab de satén suave de color pastel. Su rostro brillaba limpio, irradiando un aura de serenidad y éxito. Era Alba. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. El tiempo pareció detenerse para él. Reconoció a su esposa, o mejor dicho, a su exesposa, ya que el divorcio ya había sido finalizado por el tribunal. Alba se veía tan tranquila y digna dentro del coche con aire acondicionado. En su regazo había una tablet, mostrando que ahora era una mujer de negocios ocupada lidiando con asuntos importantes, no la mujer que lavaba la ropa sucia de Ricardo. Sus miradas se encontraron por unos segundos. Ricardo esperaba ver ira o burla en los ojos de Alba. Pero lo que vio fue mucho más doloroso. Una mirada inexpresiva. Alba lo miró sin emoción, como si Ricardo fuera parte del paisaje de la calle, tan insignificante como un poste de luz o un cubo de basura. Impulsado por el arrepentimiento y el deseo de volver a su vida cómoda, Ricardo se levantó y corrió tras el coche. Ignoró a su madre, que seguía llorando en el pavimento. Ricardo gritó el nombre de Alba con voz ronca. Suplicó, se disculpó, prometió cambiar, y pidió una segunda oportunidad. Corrió tambaleándose junto al coche que se movía lentamente. Su mano intentó agarrar la manija de la puerta del coche. Pero Alba no se movió. No giró la cabeza ni le indicó al conductor que se detuviera. Con un gesto elegante y sereno, Alba pulsó el botón del elevalunas. La ventanilla subió lentamente, bloqueando el acceso de Ricardo a su mundo. Ricardo golpeó la ventanilla, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos, suplicando clemencia, pero la ventanilla se cerró herméticamente. El aislamiento acústico separó ahora los dos mundos, que eran tan diferentes como el cielo y la tierra. El coche de lujo aceleró, dejando a Ricardo sin aliento y desplomado sobre el asfalto caliente. El humo del escape le dio un ligero golpe en la cara, como un último adiós. Ricardo se quedó tendido en la calle, sollozando y lamentando su propia estupidez. Había tirado el diamante y se había aferrado al cadáver, y ahora tenía que comerse el cadáver solo. El karma llegó de la manera más poética y dolorosa. Sintió lo que era ser ignorado, morir de hambre, y ser tratado como si no existiera. Exactamente lo que le había hecho a la abuela Angustias. Un año después,
En una tranquila sala de audiencias, el martillo del juez finalmente golpeó con fuerza, marcando el final de la batalla legal de Ricardo y doña Remedios. La sentencia impuesta fue muy pesada e implacable. El juez dictaminó que se había demostrado de manera clara e irrefutable que eran culpables de intento de asesinato con fines de apropiación de bienes y de abandono de personas mayores, causando un grave sufrimiento físico y mental. Ricardo fue condenado a 12 años de prisión. Por otro lado, doña Remedios recibió una pena de 10 años. Ninguna lágrima pudo cambiar la decisión. Después de que sus bienes fueran confiscados por el Estado y devueltos a la Fundación, nadie quiso defenderlos gratuitamente. La vida en prisión se convirtió en el comienzo de un nuevo sufrimiento para ellos. Ricardo, que siempre había sido mimado y nunca había hecho un trabajo duro, ahora era objeto de acoso en la estrecha y sofocante celda. Fue asignado a una celda con delincuentes violentos, grandes y rudos. Allí, el estatus social de Ricardo como ex empleado corporativo no significaba nada. Fue obligado a ser el sirviente de los demás reclusos. Todas las mañanas, Ricardo tenía que levantarse primero para cepillar el suelo sucio y maloliente del baño compartido de la prisión sin guantes. Tenía que lavar la ropa de sus compañeros de celda, masajear sus pies y ceder su ración de comida si el jefe de la celda se lo pedía. El cuerpo de Ricardo ahora estaba esquelético, sus pómulos sobresalían y sus ojos estaban hundidos y sin vida. Cada vez que cepillaba el suelo sucio del baño pensaba en Alba. Antes, Alba limpiaba el baño de su casa, lavaba su ropa sucia y preparaba sus comidas. Ricardo se dio cuenta ahora de lo difícil que era ese trabajo, y lo malvado que había sido al quejarse de que no estaba lo suficientemente limpio y nunca darle las gracias. Ahora echaba de menos los regaños de Alba. Extrañaba la comida de Alba y la casa cálida que él había traicionado. Ese arrepentimiento lo atormentaba todas las noches, convirtiéndose en su colchón sobre el frío cemento. En la prisión de mujeres, el destino de doña Remedios no fue mejor. Su carácter exigente y arrogante la hizo odiosa para sus compañeras reclusas. El primer día ordenó a otra reclusa que le trajera agua, como si fuera una sirvienta. Como resultado, fue golpeada y marginada. Ahora, doña Remedios, cuyo orgullo era tan alto, tenía que trabajar en la cocina comunitaria de la prisión. Sus dedos estaban llenos de ampollas y callos por pelar miles de cebollas y patatas todos los días. Su espalda, que nunca había cargado peso, ahora estaba encorvada por levantar sacos de arroz. Su rostro, que siempre había sido cuidado con tratamientos caros, ahora estaba lleno de manchas solares y arrugas profundas. La mayor ironía de su vida ocurrió aquí. La mujer que una vez trató a la abuela Angustias como basura inútil, ahora estaba siendo tratada peor que la basura por su entorno. Mientras tanto, fuera de los muros oscuros de la prisión, la vida de Alba y la abuela Angustias estaba llena de belleza y bendiciones. Alba fue nombrada oficialmente directora ejecutiva de la Fundación Alcázar. La Fundación Alcázar era la vasta organización benéfica propiedad de la abuela, enfocada en ayudar a ancianos abandonados y proporcionar becas a niños de bajos ingresos. Alba no se limitó a sentarse detrás de un escritorio, sino que fue al campo. Gracias a su intelecto y a su corazón sincero, la fundación creció rápidamente. Alba se convirtió en una mujer inspiradora, respetada por mucha gente. Daba conferencias con confianza sobre el empoderamiento de las mujeres y el cuidado de los ancianos en varios seminarios. Su apariencia se volvió más elegante y digna, pero su humildad nunca cambió. Seguía siendo la Alba amable y sonriente. La abuela Angustias, la presidenta Angustias, disfrutó de su vejez en plena felicidad. Su salud se había recuperado milagrosamente gracias a la mejor atención médica y, sobre todo, al amor sincero de Alba. La abuela ya no usaba silla de ruedas. Podía caminar lentamente por el jardín de su hermosa casa con un bastón. Todas las mañanas desayunaban juntas en la terraza trasera con vistas al estanque de carpas. Ya no había tensión ni miedo a ser envenenada. La casa ahora estaba llena de risas y cálidas discusiones sobre el futuro de la fundación. Esa tarde, el cielo era de un naranja dorado. Alba y la abuela estaban sentadas en el banco del jardín, disfrutando de un té caliente y un pastel que Alba había horneado. Era una cosa que Alba todavía quería hacer ella misma, a pesar de tener muchas empleadas domésticas. La abuela miró el rostro de Alba con ojos llenos de amor. Era la mirada de una madre hacia su hija. Dejó la taza y tomó la mano de Alba. La piel arrugada de la abuela tocó la piel suave de Alba. Era un símbolo de la transición de generaciones y el legado de valores. «Gracias, niña», dijo la abuela en voz baja. Su voz temblaba por la emoción. «Gracias por volver ese día. Gracias por elegir ayudar a esta anciana maloliente. Podrías haber huido y salvado tu propia vida». Alba sonrió suavemente, con lágrimas en los ojos.
Apretó firmemente la mano de la abuela. Abuela, no es así, respondió Alba con dulzura. Soy yo quien debería agradecerte. Me salvaste de una vida sin sentido. Me diste la fuerza para luchar, me diste un verdadero hogar y una familia que me ama por lo que soy. La abuela asintió, y las lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas. Dios es justo, Alba. Se llevó a mi propio nieto con un corazón de demonio, pero me lo reemplazó con una nieta con un corazón de oro. Tú eres mi mayor legado, Alba. No la empresa, ni el dinero en el banco, sino tú. Alba abrazó a la abuela con fuerza. En sus brazos, sintió una paz perfecta. El pasado oscuro con Ricardo y doña Remedios se sentía como una pesadilla que había pasado hace mucho tiempo. Ahora, se había despertado a una hermosa realidad. Era libre, libre de la opresión, libre de la pobreza, y libre para ser su verdadero yo. La justicia había encontrado su camino, poniendo a cada persona donde merecía estar. Los villanos se pudrían en la cárcel con arrepentimiento eterno, y la protagonista paciente ahora se erigía como una reina en su propio palacio, lista para abrazar un futuro brillante. La historia de la farsa de la vieja reina había terminado, reemplazada por la historia real de la verdadera felicidad.